Hola, buen día a todos. La clase del práctico de hoy es acerca de años dorados y revolución social. Para eso teníamos asignados dos textos. Por un lado, un texto de Eric Hobsbawm, que bueno, es un historiador que ustedes ya lo conocen. Ese texto es un capítulo que se llama La Revolución Social y se encuentra dentro del libro de Historia del siglo XX de este historiador. Y por otro lado, tenemos asignado el texto de Nadine Le Foyer, otra historiadora, y ese texto se llama Maternidad, Familia y Estado y se encuentra dentro de una compilación llamada Historia de las Mujeres en Occidente y fue compilada por los historiadores Georges Duby y Michel Perrot. Bueno, antes de comenzar, quería aclarar que, bueno, esta revolución social de la que habla Hobsbawm y que produjo cambios principalmente, bueno, sociales y culturales, comienza a la par del inicio de lo que nosotros llamamos años dorados, un periodo de la historia que ustedes vieron en los teóricos y que se inicia en 1945, luego de en la segunda posguerra, y se va a extender hasta 1990, ¿no? Un poco más allá de esta periodización que llamamos años dorados, que termina en 1973 con la emergencia y el avance del neoliberalismo en el mundo. Bueno, este primer texto que vamos a abordar hoy es el texto de Hobsbawm, La Revolución Social, y lo que él va a marcar en este capítulo son distintos cambios sociales y culturales, como les contaba, principalmente, que se extienden con gran rapidez a lo largo del mundo y que tienen una característica que es la universalidad, ¿no? No solamente se extienden en un contexto acotado, sino que rápidamente se contagia, por así decirlo, al resto del mundo. Y estos cambios sociales y culturales afectan y modifican a cuatro actores sociales. Si ustedes miran el capítulo, perdón, está organizado en cuatro partes y cada una de esas partes es uno de esos actores que fueron protagonistas o se vieron completamente afectados por los cambios sociales y culturales que hubo en este periodo histórico y que Hobsbawm caracteriza como una revolución, ¿no? Esos cuatro actores son, en primer lugar, el campesinado, luego los estudiantes, los obreros y las mujeres. Como les contaba en este primer apartado, Hobsbawm va a hablar de ese sujeto social que son los campesinos y se va a centrar en ellos porque justamente lo que él dice y propone es que aproximadamente hasta la mitad del siglo XX el mundo estuvo habitado y caracterizado por una población que era mayormente campesina, ¿no? Un 50% campesina. Y eso es uno de los grandes cambios que va a haber a partir de esta revolución social y cultural. ¿Por qué? Porque lo que él plantea es que justamente el actor que muere, digamos, en este contexto es el campesinado, ¿no? Hasta 1950 aproximadamente solamente Gran Bretaña y Bélgica tenían una población mayormente obrera y no campesina, y el resto del mundo, las personas vivían de la tierra y de lo que producía la tierra. Pero en estos años va a haber un cambio muy grande que se debe a una revolución tecnológica, ¿no? Que va a impulsar ciertos cambios, ¿no? Específicamente en materia de agricultura, de selección y abastecimiento de la cría de ganado y también en las tecnologías implementadas que va a hacer que la producción industrial aumente notablemente, pero que ya no se necesiten tantas personas para trabajar la tierra, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, que hace que aumente la producción, pero a su vez disminuya el número de campesinos, está basada en esta paradoja, va a decir Hobsbawm, que tiene que ver con que, si bien se da la muerte del campesinado, como él propone,
Por otra parte, esos países se van a convertir en grandes exportadores de productos agrícolas y ganaderos para el mercado mundial, ¿no? Esa es de la paradoja de la cual habla Hobsbawm, ¿no? Eh, y desde 1950 hasta 1970, estos números poblacionales van a cambiar, ¿no? Porque si en un momento el 50% de la población era campesina, para 1970 va a decir él, por ejemplo, en países como España o Portugal o otros países europeos, la población campesina va a descender un 20%. No es que el campesinado muere de manera literal, ¿no? Pero muere como actor social de relevancia y solamente para fin de este periodo que él marca como la revolución social, van a quedar en el mundo tres sectores que van a ser los sectores que van a seguir teniendo grandes poblaciones campesinas, ¿no? Que van a superar a la población rural. Una de ellas es China, otra es el sur y el sudeste asiático y otra es África subsahariana, ¿no? Esas son las únicas tres regiones del mundo que van a quedar, digamos, con una población mayormente campesina. Y el fenómeno que se da de manera colateral a ese, ¿no? y de manera relacional es el crecimiento, ¿no? De las ciudades y de la gente que habitaba las ciudades, ¿no? Porque con la muerte del campesinado, ¿no? Crecen las urbanizaciones. Entonces, lo que va a decir Hobsbawm es que el mundo se va a caracterizar, ¿no? Por un sistema combinado de grandes núcleos urbanos, ¿no? Con pequeños centros rurales a su alrededor, conectados por una red de transporte que hace que se puedan comunicar, pero también lo menciona muy colateralmente, pero habla, ¿no? De que este fenómeno de la red y la comunicación entre los espacios rurales y los espacios urbanos justamente no se da de la misma manera en América Latina, ¿no? Esos países que dentro de este proceso que nosotros estamos viendo de la historia mundial, van a quedar como países subdesarrollados. ¿No? No es lo mismo las redes de comunicación en los países desarrollados que en los subdesarrollados, ¿no? Entonces esto genera aún más diferencias y esas diferencias se van a profundizar en este momento entre esas regiones. Como les decía, si bien el campesinado es el actor social que para Hobsbawm va a morir en estos años de la revolución social, por el contrario, los estudiantes van a ser el sujeto social y político, ¿no? que va a emerger, ¿no? Uno de los actores sociales políticos que va a emerger. Y acá hago la misma aclaración que antes, no es que los estudiantes antes de 1950 universitarios no existían, ¿no? Aunque no existían las universidades, esto no es así, pero van a emerger como un actor social de peso político, ¿no? Que está en la calle, que está dando batallas, que está que pone en cuestión ciertas estructuras sociales que van a hacer tambalear las estructuras políticas conocidas hasta ese momento. ¿Por qué se da este fenómeno de emergencia del sector estudiantil como un actor político de relevancia? Bueno, como les contaba antes, esta revolución que también fue tecnológica en términos de industria y agrícola, va a necesitar de nuevos técnicos y nuevos profesionales para poder llevar adelante esa actividad, ¿no? Entonces, en un mundo que para 1950 había una gran población que era analfabeta, este proceso se va a comenzar a invertir, no solamente porque el número de alfabetismo comienza a crecer, sino porque la matriculación en las secundarias y principalmente en las universidades se vuelve masivas, ¿no? Por ejemplo, antes de 1950, entre Gran Bretaña, Francia y Alemania, la población que estudiaba en las universidades no llegaban a las 150.000 personas, esto quiere decir un 1% de su población. Y entre 1900
1950 y 1990, que dura este periodo que Hobsbawm caracteriza como la revolución social, la educación universitaria se vuelve masiva, ¿no? Y sobre todo en ciudades como México, como en las ciudades de Estados Unidos, en España, ¿no? Esos son los tres países que van a tener grandes ciudades, ¿no? Con sedes universitarias, con campus universitarios, ¿no? Que van a ser bien visibles y masivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede durante estos años que permite que el ingreso a las universidades se vuelva masivo? ¿No? Eso es una pregunta de las que se hace el autor. Y esto se relaciona con algo que ya mencioné brevemente y que ustedes vienen viendo en los teóricos, que es el contexto y el impulso que le da el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque antes de la aparición del estado de bienestar, estas personas tenían, por ejemplo, una familia, tenían sus hijos, pero esos hijos, ni bien terminaban la escuela, tenían que trabajar para poder aportar a esa familia, ¿no? En un estado de bienestar, con políticas sociales, ¿no? Y con una economía de pleno empleo, lo que hace es aumentar la, esas clases medias, digamos, ¿no? Y que esas clases medias puedan permitirse tener hijos que luego de estudiar la primaria y la secundaria puedan no trabajar y puedan mantenerlos no trabajando, ¿no? Entonces, ese número va a crecer, ¿no? De estudiantes que van a ser, obviamente, mantenidos por sus padres o que van a trabajar y que van a ingresar también a la universidad, pero que ya no tienen que necesariamente trabajar para aportar a su familia, ¿no? Y eso es producto de las políticas del estado de bienestar. Estos estudiantes y sus profesores, los campos universitarios de esas ciudades de los países que les mencionaba antes, son los que van a invadir de cierta manera la escena social, ¿no? Y algo que los va a caracterizar es que sus ideas, las ideas políticas, intelectuales de la época, van a tener la capacidad, dice Hobsbawm, de viajar transnacionalmente de una manera rápida, ¿no? Que un mismo libro se esté leyendo en distintas universidades, que las mismas ideas se vayan compartiendo, ¿no? Es una de las características que tiene este sector. Ahora bien, estos estudiantes, no sé si ustedes pudieron leer el capítulo del libro, ¿no? Que Hobsbawm empieza con unas frases, ¿no? De estos estudiantes que son hijos de ese estado de bienestar, ¿no? Son hijos de ese estado de bienestar porque, dice él, no habían vivido la guerra, no habían vivido esos años de hambruna como sus padres, ¿no? Que hoy tenían la posibilidad de tener un trabajo, de tener derecho a vacaciones pagas, una obra social, ¿no? Y un montón de otras cuestiones que permitían el acceso al estado de bienestar. Estos estudiantes, a pesar de ese bienestar social, van a encontrar, digamos, otros límites de esa sociedad que van a empezar a ser cuestionados, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, el consumo masivo propio del estado de bienestar, ¿no? La economía del estado de bienestar lo que hace es impulsar el consumo, ¿no? El consumo masivo, que no había sido posible, obviamente, durante los años de guerras y entreguerras, ¿no? Y estos estudiantes van a empezar a cuestionar esa forma de vivir en sociedad, ¿no? Esas formas de consumo masivo y esos límites que tiene esta sociedad dentro de un capitalismo de bienestar. Y esos cuestionamientos lo que los lleva a alinearse con ideologías políticas más cercanas a la izquierda, ¿no? Y a llevar a cabo una serie de reclamos y manifestaciones que se van a dar en todo el mundo, pero que el epicentro va a estar puntualmente en París, ¿no? Y que esa serie de manifestaciones va a llevar a que se produzca en 1968 el episodio conocido como el Mayo francés y que se extendió no solamente en el mundo occidental, ¿no? Por ejemplo en México, en Estados Unidos, sino también en el bloque soviético, ¿no? Hay levantamientos estudiantiles en Checoslovaquia, Yugoslavia,
Polonia, ¿no? No es solamente un episodio aislado, ¿no? Y esto tiene que ver porque esas ideas, ¿no? que les comentaba antes, viajaban rápidamente y se podían extender y se podían comunicar a través de ellas. Ahora bien, una de las preguntas que se hace Hobsbawm es por qué esas manifestaciones propias de los estudiantes no pudieron convertirse en una verdadera revolución. Y la respuesta, según el autor, tiene que ver con que la revolución no la podían hacer los estudiantes nada más, necesitaban de los sectores trabajadores y de los sectores obreros. Pero estos sectores trabajadores y obreros estaban en una situación mucho más cómoda y holgada económicamente, además de un estado de bienestar que los amparaba, ¿no? Que la sociedad que conocían previamente, que era la sociedad de la guerra y de la entreguerra, ¿no? Entonces, obviamente, esos trabajadores salían poco a manifestarse porque estaban mucho más cómodos y contentos con esas políticas sociales, ¿no? que reconocían su trabajo. Entonces, estos estudiantes, si bien pudieron cuestionar las estructuras de la época y de cierta manera marcaron un límite político de ese estado de bienestar, no pudieron llevar a cabo una revolución. Y en los lugares donde esos estudiantes consiguieron y los sectores obreros se sumaron a esas luchas y a esos reclamos, rápidamente se instalaron dictaduras, como pasó en toda América Latina, que llevaron a cabo, por ejemplo, una guerra sucia para terminar con esos procesos revolucionarios. Por eso, estas manifestaciones van a marcar un hito político en la historia del estado de bienestar, ¿no? Marcando esos límites, ¿no? Estos estudiantes que no solamente se quejaban del consumo, sino de ciertas normas conservadoras de las formas de vivir en sociedad, de vivir en familia, de las sexualidades, ¿no? Y marcan un hito en político, ¿no? Que si bien no pudo transformarse en una revolución, va a aportar a que haya muchos cambios en esta sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Otro actor social que menciona Hobsbawm en su texto es la clase obrera y trabajadora. Hobsbawm, si bien va a mencionar y va a abordar este sector social, lo que va a decir es que justamente es el sector social que no tiene un gran cataclismo demográfico como sí sufre el campesinado y el sector estudiantil, ¿no? Que son los otros que vimos. La clase obrera, plantea Hobsbawm, este periodo de revolución social va a atravesar, ¿no? Un momento signado por las políticas del estado de bienestar que van a generar una situación, como les contaba antes, de pleno empleo y una batería de políticas y derechos sociales, ¿no? Que van a hacer que esos trabajadores estén bien económicamente y socialmente, ¿no? Por ejemplo, la regulación de las 8 horas laborales, los feriados pagos, las vacaciones pagas, la obra social a la cual podían acceder ellos y sus familias, ¿no? Entonces esto hace que los sectores trabajadores tengan una cierta comodidad social, ¿no? Y un resto que permitía, por ejemplo, que sus hijos accedan a la universidad, como veníamos hablando previamente, pero también que les permita capacidad de consumo. Entonces, una de las características que plantea el autor para la clase trabajadora durante este periodo es que el estado de bienestar no solamente va a incluir a los trabajadores como productores, ¿no? Como siempre el capitalismo lo había hecho, sino que los va a incluir como consumidores, ¿no? Que esa característica era nueva y no había estado en los periodos previos. Entonces, esa capacidad del salario de los trabajadores y ese bienestar podía hacer que estos trabajadores accedan a ciertos objetos del consumo que antes no podían acceder. Entonces, lo que plantea Hobsbawm es que en este periodo lo que se va a dar es una democratización del consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque los sectores trabajadores y obreros que antes no podían acceder a ciertos bienes y servicios van a poder
acceder en este momento, ¿no? Entonces, durante ese periodo del estado de bienestar, los trabajadores no van a hacer grandes huelgas o paros masivos, ¿no? Como sí se había producido en el periodo anterior. Porque obviamente estaban mucho más cómodos y contentos con ese estado de bienestar, que tomaba medidas y que los incluía. En cambio, para 1970-1980, cuando a nivel mundial empieza a avanzar el neoliberalismo en detrimento del estado de bienestar, como vamos a ver en las otras clases, lo que se produce es un deterioro de las condiciones de vida y económicas de esos trabajadores, y lo que va a decir Hoffman es que durante ese momento y a partir de 1970 la clase obrera ya no va a sentir una identificación como clase, lo que sí la va a identificar es las condiciones de miseria y la segregación social producida por el neoliberalismo. Otra de las características que menciona Hoffman para este periodo es que la clase obrera se va a ver escindida y afectada por esta división que hablábamos antes, que tiene que ver con la revolución tecnológica y con el acceso a las universidades, entre el trabajo cualificado y el no cualificado. ¿Por qué? Porque aquellos trabajadores que se hayan formado o hayan tomado algún camino en alguna de las profesiones que permitían, digamos, la profesionalización y que sean técnicos, podían acceder a los cargos jerárquicos y crecer en el marco laboral. En cambio, aquellos obreros no cualificados, es decir, que no habían tomado ninguna capacitación en el marco de su trabajo, siempre quedaban, ¿no?, en la base de esta pirámide, y se produce una cierta segregación hacia adentro mismo de la clase obrera. Actor social del que habla Hoffman en este capítulo, como un actor social y político emergente, son las mujeres, ¿no? Una de las cuestiones que él menciona, si bien lo aborda de manera en menor medida que el resto de los actores, él lo que va a plantear es que lo que se da no es un cambio en el mundo laboral de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, como ya hemos visto en otras clases, siempre trabajaron, y esa entrada masiva de las mujeres a la industria ya se había dado previamente. Entonces, ¿cuál es el cambio, dice él, que se ve en las mujeres? Bueno, las mujeres, una de las características de este periodo es que van a ingresar masivamente a las universidades, y si bien el número antes era muy pequeño, para 1980, por ejemplo, la mitad de la matriculación universitaria eran mujeres, ¿no? Y estas mujeres que comienzan, digamos, a participar de estos espacios de debate político, comienzan a estar en las manifestaciones en la vía pública, ¿no? Este es un proceso del que antes se desconocía y que va a hacer que las mujeres se transformen en un actor político clave, ¿no? Un actor político que se mantiene hasta el día de hoy, que demuestra dinamismo hasta el día de hoy. Y hay un resurgir del feminismo en este momento, el feminismo llamado de la segunda ola, el feminismo de Simone de Beauvoir, de lo personal es político, que es un feminismo muy ligado al mundo académico y al mundo universitario, pero que va a poner en jaque y en cuestión ciertos conceptos y normas de la sociedad tradicional, y que va a empezar a cuestionar, digamos, también a la familia como forma, digamos, de organización social, y a la maternidad como único destino de las mujeres en su vida, ¿no? Esto se relaciona con otras cuestiones que ahora voy a desarrollar en el texto de Nadine Le Fouché, pero una de las cuestiones que va a marcar Hobsbawm de este periodo es que las mujeres, además de ingresar en esa vida universitaria, en esa vida política, empiezan claramente a ocupar cargos públicos, ¿no? Que eso antes no
casi no se veía, ¿no? Sino que empiezan a ingresar en estos cargos públicos. Y además que esta segunda ola, ¿no? Lo que marca es el comienzo de la emancipación femenina en términos de sexualidades, por ejemplo, ¿no? Y es la hora de la emancipación de la mujer en ese sentido, ¿no? Y también de las identidades LGTB, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a movilizarse muy dinámicamente a partir de los años 70. Pero una de las cuestiones que marca Hobsbawm como límite de este feminismo de la segunda ola es que justamente al ser un feminismo muy academicista, no era un feminismo muy centrado en las experiencias de vida y en las proyecciones de las mujeres de clase media universitaria e intelectuales, ¿no? Porque estas feministas estaban muy preocupadas por ver cómo las mujeres, digamos, podían desarrollar su vida profesional sin verse afectadas por las tareas de la vida doméstica, ¿no? Cuando en realidad también había un montón de mujeres de sectores populares que no accedían, ¿no? A la universidad, pero sus ideas están muy ligadas a pensar, ¿no? La liberación, sobre todo la liberación sexual. Por último, teníamos asignado el texto de Nadine Le Foyer, Maternidad, Familia y Estado, y justamente lo que va a reparar es en la condición de las mujeres dentro de este estado de bienestar, ¿no? Un poco retomando esta última parte o este último actor social, político del que hablaba Hobsbawm, ¿no? Y del cual vamos a profundizar ahora. Son años de grandes transformaciones y grandes cambios sociales, como ya veníamos charlando, y que esos cambios sociales están signados también por esta revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica va a afectar directamente a la familia, ¿no? Va a afectar a la familia nuclear, porque para 1950 las familias estaban básicamente compuestas de una manera triangular, padre, madre, hijos, y ese modelo se ve afectado por los cuestionamientos políticos de las mujeres, de las feministas y las disidencias que habíamos visto con el texto de Hobsbawm, pero también la familia se ve afectada por esta revolución tecnológica. Lo primero que hay que marcar que Nadine Le Foyer habla como los turbulentos cambios en la familia, tiene que ver con que luego de la Segunda Guerra lo que se produce es el fenómeno llamado y conocido como baby boom, ¿no? Los soldados retornan al hogar eh, y en un contexto donde la población había descendido notablemente empieza a darse un fenómeno de crecimiento masivo de la natalidad, ¿no? Este crecimiento de la tasa de natalidad también va a estar acompañado de un fenómeno que tiene que ver, se vincula directamente con la revolución tecnológica, que tiene que ver con que se alarga, se extiende, perdón, la esperanza de vida al nacer, como también la esperanza de vida en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se va a producir es que estos bebés que nacen en el marco de este baby boom tienen una esperanza de vida mayor que los que nacían antes, justamente porque la revolución tecnológica va a permitir, ¿no?, que sus vidas corran menos riesgo al nacer y la de sus madres también, ¿no?, que haya menos peligros para eso. Y también se va a extender, ¿no?, los años que podía vivir una persona, no van a pasar de una esperanza de vida de 50, 60 años, una esperanza de vida de 70, 80 años. Entonces la población crece notablemente y esto afecta directamente a las familias. ¿Por qué? Por ejemplo, porque antes, por ejemplo, una familia tenía muchos hijos y esos hijos tal vez solo llegaban a la adultez una parte. Ahora, en este momento, a partir de esa revolución tecnológica que permite estos cambios en la esperanza de vida, aumentan las posibilidades de que todo salga bien y de que esos niños transiten, digamos, este primer periodo de vida
de una manera que lleguen todos los hijos a la adultez, no solamente una parte. Y ese modelo el modelo de familia nuclear va a empezar a cambiar, porque también va a ser cuestionado y va a empezar a haber, por ejemplo, mayor número de divorcios, los hijos van a abandonar el hogar previamente, no solamente cuando se casen. Seguramente si ustedes hablan con sus padres o abuelos, se iban de sus casas recién cuando se casaban. Bueno, lo que empieza a cambiar en ese momento es que a partir de los años, por ejemplo, 50 en adelante, principalmente en los 70, los hogares no van a estar solamente compuestos de familias nucleares, sino va a haber muchas formas de vivir en un hogar. Otra de las condiciones que permite la revolución tecnológica, según Nadine Defoe, es un nuevo régimen de maternidad. ¿Por qué? Porque esta revolución tecnológica permite dos elementos claves, ¿no? Por un lado es lo que se llamó y se conoce como la revolución de la píldora, que es la invención y la masificación de los métodos anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas y el DIU, ¿no? Que lo que va a permitir es que las mujeres y las familias puedan planificarse, ¿no? Puedan planificar y gestionar cuándo, en qué momento tener un hijo de su ciclo vital, ¿no? Que esto antes no existía, ¿no? No se podía elegir cuándo tener un hijo y cuándo no. La incorporación masiva de estas píldoras, de las pastillas anticonceptivas y del DIU, pero de manera más masiva la píldora, lo que va a permitir es la planificación familiar, y que si una familia quisiera tener un solo hijo o dos o más, eso puede hacerlo de manera consensuada y planificada, ¿no? Eso produce también un cambio, como también el cuidado de aquellas mujeres solteras que tenían relaciones sexuales pero que no querían ser madres. Entonces, eso es lo que permite, por un lado, esa revolución tecnológica, específicamente la revolución de la píldora. Y después, otra de las cosas que va a impactar esta revolución tecnológica es en los métodos de higiene, la medicina y la biotecnología, que lo que va a permitir es, por ejemplo, la esterilización de la leche animal, que va a aportar o a tender a ser una posibilidad que las mujeres no sean las que tengan que alimentar sí o sí a sus hijos en ese comienzo de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres van a poder institucionalizar a sus hijos o dejarlas con otras personas, ¿no? Atendiendo, ¿no?, a un cambio tecnológico que tiene que ver que no es la madre la única que puede amamantar a los hijos. Como ustedes seguramente ya han escuchado o saben, antes las mujeres que no podían o no querían amamantar a sus hijos tenían que contratar a una nodriza, o lo que se conoció como una ama de leche, ¿no? Que era una mujer que podía amamantar a esos bebés porque justamente había tenido otro hijo y podía amamantar, su cuerpo se lo permitía. Bueno, en este momento las mujeres van a poder desprenderse de eso, de esa responsabilidad, van a poder dejar a sus hijos en guarderías o con otros miembros de la familia, y no necesariamente son ellas las que tienen que estar toda esa parte del ciclo vital para, obviamente, que el bebé pueda sobrevivir a ese momento. Entonces, esas dos cuestiones que permiten el desprendimiento y la planificación familiar son dos cuestiones que Nadine Defoe menciona como claves para entender, digamos, este proceso que sufren las mujeres como actor político, y a partir del cual van a poder pensar esta revolución sexual también, ¿no? Otra de las cuestiones que menciona la autora es lo que ella llama el welfare state, que es el estado de bienestar, y el trabajo de producción, ¿no? Que son grandes cambios, ¿no?, introducidos por el estado de bienestar y en ese marco también la revolución tecnológica. Porque, como decía antes,
de que los trabajadores fueron incorporados al estado de bienestar como consumidores, las mujeres también, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en las publicidades. Las mujeres van a ser objeto de publicidad y va a haber determinados productos destinados únicamente a las mujeres, ¿no? Como consumidoras de ciertos productos. Y uno de esos productos, o de los que las mujeres fueron objeto de consumo, se relacionan directamente con esta revolución tecnológica, ¿no? De la que hablan Hoffman y que también hace hincapié Le Fouché, que tiene que ver con una revolución tecnológica que impacta directamente en los hogares, no por la organización familiar, como decía, la planificación familiar, como decía antes, sino también porque permite una serie de mecanización parcial de las tareas domésticas a través de la incorporación de una serie de electrodomésticos, ¿no? Que también pasan a ser objeto de esta democratización del consumo. Por ejemplo, las heladeras, los lavarropas, las planchas, batidora, aspiradora, licuadora, bueno, todos esos electrodomésticos que la mayoría hoy debe tener en sus casas, antes de 1950 no eran comunes, ¿no? Y lo que produce el estado de bienestar es un acceso democrático a todos esos electrodomésticos, ¿no? Todas las familias van a tener una heladera en sus casas, antes la conservación no se daba de esa manera y los que tenían heladera tenían un poder adquisitivo mucho mayor que el resto, todos van a poder acceder a un lavarropa, ¿no? Entonces las mujeres se transforman en un objeto de consumo, ¿no? De ese tipo de electrodomésticos, que por un lado va a reforzar el rol de la mujer en la familia patriarcal, ¿no? Porque el estado de bienestar, va a decir Nadine Le Fouché, ingresa a los hogares a través de las mujeres, ¿no? Naturalizándolas en ese rol doméstico, pero a su vez alivianando ese trabajo, porque ya no van a tener que lavar a mano, porque ya no van a tener que, por ejemplo, batir a mano para hacer una torta, o hay dos electrodomésticos que son claves, digamos, para pensar los hogares. Una es la heladera y la conservación de los alimentos, y otro de los electrodomésticos que fueron claves, además de la heladera, son los hornos a gas, ¿no? Antes de 1950, en la mayoría de las familias se cocinaba con fuego, ¿no? La introducción de los hornos a gas y del gas natural en todos los hogares, lo que va a hacer, no en todos, pero sí en la mayoría de los hogares, es un cambio al interior de la organización familiar, ¿no? Y una aligeración de esas tareas, del tipo de tareas domésticas, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta de si las mujeres, ¿no? Se preguntan a Le Fouché, estuvieron casadas con el estado de bienestar o welfare state. Esta pregunta que se hace la autora es una pregunta que se hace en la historiografía en general, pero que está vinculada a dos cuestiones. Primero, este casamiento con el welfare state hace referencia a ese alivio de las tareas domésticas en el marco de la familia, ¿no? El rol de la mujer era estar dentro del hogar, por lo menos de el rol que se intentaba construir, ¿no? Después lo que sabemos es que obviamente las mujeres no estaban solamente dentro del hogar, pero se intentaba construir, ¿no? Una idea de que las mujeres debían ocupar ese espacio y que las mujeres que estaban en contra de ese modelo familiar no eran mujeres que atentaban, digamos, contra la familia tradicional, ¿no? Y hay toda una demonización de esas mujeres, pero por un lado, ¿no? Son incorporadas al estado de bienestar, el estado de bienestar alivia esas tareas a través de la democratización del consumo principalmente de estos electrodomésticos, además de, por ejemplo, permitir que todas las casas tengan agua potable o estén calefaccionadas, lo cual va a cambiar un montón la dinámica dentro del hogar. Pero por otro lado, esta pregunta de casadas con el welfare tiene que ver con las mujeres solteras, ¿no? Las mujeres solteras que además trabajaban o aquellas mujeres que se querían divorciar. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Nadine Le Fouché es que además de
introducirlas como sujetos de consumo, lo que va a hacer el estado de bienestar es destinar a las mujeres una serie de políticas sociales y de derechos sociales que va a permitir que las mujeres que quieran vivir solas, o sea, fuera de su armado familiar paternal, o se quieran divorciar, puedan hacerlo, no puedan hacerlo por las políticas sociales del estado de bienestar y porque todo este consumo de, de objetos que aligeraban su trabajo dentro del hogar les permitía de cierta manera salir a trabajar y no dedicarle o destinarle la vida a las tareas del hogar. Bueno, esos son los de Nadine Le Foyer y Hobsbawm, son los dos textos que teníamos para hoy, ¿no? Y que, como ya dije, analizan los cambios que hay en el marco de esta revolución social, que también es producto de una revolución tecnológica y de las medidas adoptadas por el estado de bienestar, cuáles son los actores que emergen, cuáles son los actores que desaparecen, en tanto actores sociales y políticos, y cómo el estado de bienestar va a incorporar nuevos sujetos de consumo, como por ejemplo fueron las mujeres, ¿no? Y cómo esa revolución tecnológica impacta, ¿no?, en la vida de estas mujeres, en la forma de pensar la reproducción y también, por lo tanto, en las formas de pensar las sexualidades, que a partir de los 70 van a ser completamente cuestionadas, el modelo de familia patriarcal va a ser cuestionado, ¿no? Y las formas de vivir esas sexualidades. Bueno, cualquier duda pueden consultarla en el muro, les dejamos una guía de actividades y una actividad para que vayan haciendo esta semana del muro. Y bueno, que tengan un buen día y estamos en contacto a través de las comisiones.